Raúl Aragón es un consultor político, analista de opinión pública, director de Raúl Aragón y Asociados. Y la verdad es que cuando miramos quién más o menos nos puede orientar en algo, lo llamamos, queremos saber un poco su opinión. Raúl Aragón, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Me escucha bien? Sí, sí, escucho perfecto. Ah, gracias, Muchas gracias. gracias por llamarme, decía. No, por favor. El consulto, ¿cómo estamos hoy parados de cara a las elecciones? Es cierto que falta muchísimo, pero por hoy, ¿qué suerte de brújula tenemos que tener o mirada tenemos que tener? Bueno, en principio uno diría que está descontada la victoria de Fernández Fernández. Eh, Eso tiene un dato interno que es muy significativo en términos de el porcentaje de votos que finalmente obtenga Fernández. ¿Por qué? Porque esto va a definir si tiene mayoría propia en las dos cámaras o no. Y eso, en términos de gobernabilidad, es importantísimo, ¿no? No es lo mismo tener que acordar con la oposición que poder tener una bancada propia que lo acompañe y le facilite los trámites, el trámite legislativo. Entonces es un dato. El otro dato es qué es lo que va a pasar, cuáles son las primeras medidas que va a tomar Alberto Fernández. Bueno, más o menos están planteadas, un incremento salarial, una tasa muy benigna, digamos así, para las pymes, además incentivos fiscales para las pymes. En general, está todo muy orientado, en la macroeconomía está muy orientado a la reactivación de la economía. Y en términos sociales, una de las primeras medidas del futuro presidente será resolver la ecuación con la que se calculan los saberes previsionales. Se acuerda que en diciembre del 2017 se perdió el 9%, y a la vez aumentarlos, ¿no? Y también aumentarlos. Y por otro lado, la medicación gratuita para jubilados, que es muy importante, y alguna clase de intensificación en la ayuda social al sistema de comedores populares, digamos, para paliar un poco el hambre que estamos todos viendo, ¿no? Más allá de la ley que se votó en diputados y ahora irá al Senado, de declaración de emergencia alimentaria. Más allá de eso, creo que va a haber un incentivo aún mayor. Esto en lo social. Y en lo internacional, tendría que obtener apoyo, creo que los sociales lo está obteniendo, para una refinanciación de la deuda externa, no solamente con el fondo, sino con los grandes inversionistas, con los bancos. Esto en lo internacional, y después en lo político va a buscar seguramente un acuerdo, ya lo he dicho, un amplísimo acuerdo, no solamente con la oposición política, sea quien sea, sino también todos los sectores significativos, con el sector empresario, con el sector gremial, y con el sector industrial y con el sector financiero. Esto ya lo he dicho y ya de alguna forma ya ha empezado a construirlo discretamente, pero ya ha empezado a tener reuniones con esos sectores, ¿no? ¿Macri y Pichetto no tienen chances? Miren, en términos de números, Sí. más allá de los porcentajes, Macri y Pichetto obtuvieron 4 millones de votos menos, 4 millones de votos menos que lo que sacó la fórmula Fernández Fernández. Ahora, bien, ¿de dónde saldrían 4 millones de votos para sumar a la fórmula de Macri y Pichetto? ¿De dónde saldrían? A ver. No hay una respuesta. Ellos dicen, se cortó. Vamos a intentar retomar el contacto con Raúl Aragón, quien lo primero que dijo, hoy descartamos prácticamente una victoria de Fernández. Entonces ya da por descartado que no hay chances, y recién estaba intentando darnos, o mejor dicho, nos estaba explicando por qué Macri y Pichetto no tienen chances en las elecciones. Y uno ahí se queda pensando, ¿no? Ya una elección cerrada directamente, sin chances para lo que es la fórmula del oficialismo. Bueno, son cosas que uno va mirando y va pensando qué es lo que va quedando, ¿no? Pero a ver si retomo
con Raúl Aragón, que estaba explicando de dónde va a sacar los 4 millones Macri. Recién me planteaba eso y yo me quedaba pensando en los argumentos que da el sector de Macri, que hay gente que votó enojada, que ahora se va a dar cuenta, y la fiscalización. ¿Es real esas conductas? ¿Se puede cambiar tanto esas conductas? No, tanto no. Con 4 millones de votos son muchísimos votos. Y estoy planteando un escenario totalmente hipotético, digamos, que se quede con todos los votos de los otros 3 candidatos más votados, o sea, fuera de ellos 3, Labaña, Urtubey, Esterle Rosales y Gómez Centurión Houghton. El resto es voto de izquierda, eso no lo puede cosechar nadie, pero además es un voto que se va a mantener donde estuvo en las PASO, porque es un voto ideológico, fuertemente ideológico. Así que eso no se va a mover. El único lugar para pescar, por así decirlo, sería en la intención de entre los 3 millones de votos que obtuvieron los otros 3 candidatos. Además, están votando aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones más de electores. Entonces, la única forma de sumarle votos a Macri es quedarse con todo lo de los otros 3, más 1,5 millones de electores nuevos, y ahí podría tener una chance de empatar. De todas maneras, como Alberto supera el 45%, con que le gane por un voto, ganó. Por otra parte, la tesis de que los que votaron enojados se van a dar vuelta y van a votar por Macri y Pichetto es más bien aspiracional, porque lo que están mostrando las primeras encuestas es que esto no es así. Es más, la fórmula Fernández ha crecido, según algún... Yo no tengo un dato propio todavía, porque vamos a empezar a medir en los días recién. Pero lo que he visto de colegas, todos le dan un aumento en la brecha, en la diferencia entre primero y segundo. Si el que menos le da 18%, 18 y algo, y el que más le da 22%. Sí. No creo que eso se modifique. Así que es muy, muy difícil, a menos que suceda algo tremendo, que no sé qué puede ser. No me imagino que podría hacerle perder votos a la fórmula Fernández. El voto enojado al que se refiere Mauricio Macri ciertamente es un voto enojado, pero es un voto que estaba enojado y sigue enojado, que es el voto de la clase media, que perdió mucha calidad de vida acercándose a la clase baja. Ese voto no lo recupera. ¿Cómo tomó esa suerte de enojo de Macri el primer día? Y especialmente eso que salió a decir que la crisis esta terminó siendo por culpa de la gente. Sí, me pareció una reacción casi infantil, no es la reacción de un político, no es la reacción de un político, es totalmente impolítico agredir al electorado. Es tonto. Y si se comprueba, ya hay una causa abierta, se comprueba que el lunes él ordenó al Banco Central a no vender dólares para que se dispare el precio, se comprueba eso, ya sería muchísimo más seria la conducta, ¿no? Yo no creo que realmente hayan tomado nota en serio de la crisis social que estamos viviendo. ¿Sí? Este gobierno ha sido, y lo hemos dicho muchas veces, un gobierno con cero sensibilidad social, ¿no? Sí. Bueno, sí. Es más importante el déficit cero que el hambre cero. Sí, parece por ahí. Y los que, a mí, entender, observando a la distancia, mirando, los que en realidad se borraron de esta, absolutamente después de las elecciones, son los radicales, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que los radicales están pagando todos los costos a cambio de nada. Primero, en el 2015 le pusieron la estructura de fiscales, pero no tenía fiscales en el país. Claro. Le pusieron esa estructura de fiscales, porque el radicalismo es como la Iglesia Católica. Por más chiquitito que sea el pueblo, hay un cura, como mínimo uno hay, digamos. Y es así, como por muy chico que sea de la localidad, siempre los radicales tienen alguna estructura. Y esa estructura, en las 2.200 unidades políticas que hay en el país, entre ciudades, comunas y juntas, no recuerdo la tercera categoría, son 2.200, 2.300, en todas está el radicalismo, con estructura, no necesariamente con votos.
primero, les puso eso, después no les dio absolutamente nada en el gobierno, no le consultaron ninguna decisión, ni siquiera la decisión de ir al fondo. A mí, dirigentes radicales me dijeron, nos enteramos por los diarios. Claro, sí. Sí, ellos también. Eso de que tienen vocación dialoguista es mentira, porque no dialogan ni con sus propios socios electorales. Y quedó demostrado ya desde el comienzo que no era una unidad, también no era una unidad, era una alianza electoral con miras a un reparto del poder que después no se cumplió. Entonces ahora, después de esta derrota catastrófica que ha tenido el macrismo, porque fue el macrismo el verdadero derrotado acá, a pesar de que los radicales hace un par de años que les vienen avisando que tienen que contener la degradación social y no hicieron caso. Entonces, frente a todo eso, el radicalismo y sobre todo la dirigencia mediana del radicalismo está muy enojada, no quiere saber más nada, quieren volverse a su casa radical y reconstruir con miras al 2021 alguna clase de poder político, pero quedan en muy mala situación porque el reparto de espacios en las boletas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, para diputados nacionales, consideraron una victoria alrededor del 40%, o en el peor de los casos una derrota con el 40%. Y entonces los cargos expectables eran eran más o menos 15, 16, y ahora con estos resultados van a entrar a 11 o 12, con lo cual la mitad de los que se quedan afuera de los expectables son radicales, o sea, encima pierden poder, o sea, están muy enojados, y yo no sé si no se convierte en un partido nominal como el MIT, por ejemplo, ¿no? Se queda totalmente reducido puramente a una especie de cúpula, claro, sin poder político, ¿no? Sí, ¿y esta alianza tiene futuro después del 10 de diciembre? No, esta alianza de Juntos por el Cambio, en realidad ya explotó, ya implosionó. Esto no se va a sostener. Después del 10 de diciembre, lo primero que vamos a tener que ver después del 10 de diciembre es si Macri verdaderamente es un líder político. Si sigue en la política o si se va a su casa. Un líder político sobrevive a la derrota, siempre. Y sigue peleando, aunque no tenga nada, siguen peleando. Cristina Kirchner, no, con todo el aparato judicial en contra, la gran parte del aparato político en contra, ella siguió peleando, ¿no? No es la única. Pero, no sé, eso es lo primero que vamos a ver, si Mauricio Macri sobrevive a una derrota, sobrevive como líder político. Segundo, lo que vamos a ver es si el PRO, lo que quede del PRO, básicamente María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta, respaldan un liderazgo de Macri. Yo creo que no, porque ellos advirtieron en equivocaciones en el proceso electoral que Macri no hizo caso. Ellos, tanto Rodríguez Larreta como María Eugenia Vidal, querían desdoblar la elección. ¿Por qué? Porque sabían que el peso de Macri los iba a perjudicar, el peso negativo de la boleta de Macri. Pero si hubieran desdoblado, y esto yo lo planteé muchas veces antes de la elección, la estrategia era un error estratégico fatal no desdoblar, porque si hubieran desdoblado, María Eugenia Vidal primero que ganaba, porque el peronismo de la provincia todavía no estaba bien organizado, estaba muy desorganizado. Si ella anticipaba la elección no llegaban a tiempo para organizarse. Rodríguez Larreta ganaba con absoluta facilidad en la ciudad, por la misma razón. Ahora el peronismo tiene 32, 34 puntos, cosa que casi nunca tiene. Y entonces Macri llegaba a la elección habiendo ganado en los dos principales distritos del país. Llegaba con casi el 50%, habiendo ganado casi sobre el 50% del electorado. Con un agregado, que si María Eugenia Vidal derrotaba el peronismo en la provincia, y seguramente lo iba a hacer, el peronismo quedaba totalmente desorganizado, porque el peronismo le cuesta mucho recuperarse de una derrota. Se recupera, pero le cuesta mucho. Empiezan los pases de factura, las peleas, mirar la quintita. María Eugenia Vidal incluso hubiera ganado en intendencias donde hoy gobierna el peronismo. Y entonces tenés un peronismo de la provincia de Buenos Aires desorganizado y una victoria sobre casi el 50% del electorado. Y empezar un proceso presidencial así es mucho mejor que como lo empezó Macri, ¿no? Como el actual proceso. Está bien, pero Macri entonces termina perdiendo solamente por una cuestión de estrategia electoral, de adelantamiento o no de algunas... No, obviamente había mucho descontento,
pero podría haber complicado la posición del peronismo, más allá de la crisis social, podría haber complicado la posición del peronismo viviendo, ¿no?, en su principal distrito, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires, Kicillof sacó 52%. ¿Cómo se revierte eso, no? Sí. Sí. Una situación bastante difícil, por lo menos en el futuro, como usted decía al comienzo, prácticamente descartando una victoria. Y a Fernández lo que le conviene es que tenga que tener oposición, me parece, porque si no la oposición Claro. le va a surgir adentro, ¿no? Bueno, esa es otra dimensión del análisis, ¿no? ¿Qué es lo que enfrenta en términos políticos al doctor Fernández? Bueno, por un lado, ciertamente la necesidad de construir hacia afuera con la oposición una especie de acuerdo de gobernabilidad, por lo menos por los primeros 2 años. Pero hacia adentro, un equilibrio muy delicado con el sector más radicalizado de la cámpora. Habrán visto lo que pasó con Grabois, Sí. con otro dirigente más del movimiento Evita, creo, el de los lados, ¿cómo se llama? No importa. Bueno, esto de plantear la reforma agraria a los gritos de esta manera, la movilización en la calle, todo eso es un extremo que Alberto va a tener que controlar. El Partido Obrero ya lo conminó a que no sea más de lo mismo que Macri. En fin, hay sectores adentro del espacio que van a ser un problema. Equilibrar eso no va a ser sencillo, seguramente lo hará, pero digo, no va a ser sencillo. Entonces tiene 2 frentes políticos, uno afuera y otro adentro, ¿no? Sí, me parece que será otra parte de la discusión, pero después del 10 de diciembre. Raúl Aragón, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan buen domingo. Gracias igualmente.